¿Cómo hace? ¿Qué hace? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, es ir transformando nuestras vidas, ir cambiando aspectos en nuestra vida que antes hacíamos y que ahora no debemos hacer. O hacer cosas que antes no hacíamos y hoy tenemos que hacer. Y debemos reconocer que Dios está obrando en nosotros, pero insisto, hay cosas que están deficientes en mi vida. Hay aún cosas que batallo para que cambien en mi vida. Y yo puedo decir que sí, que he cambiado, que he ido avanzando, pero hay cosas que no han cambiado todavía. Y que eso es lo que Pablo precisamente le dice a Tito, que nos vamos a basar en la epístola de Pablo a Tito, en el capítulo 1, versículo 5. Te dejé, dice la Escritura, te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo. Ahí nombrar ancianos en cada ciudad tal y como te lo indiqué. Dice la versión 60, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Déjeme orar y cierre sus ojos y vamos a orar. Te damos gracias, Dios, en esta tarde por la bendición de poder estar juntos hoy. Y ahora, Padre, que tu palabra sea la que nos hable en nuestro corazón hoy. Que tu Espíritu sea el que nos hable a nuestro corazón hoy y nos muestre qué es lo que tú quieres en mi vida. Muéstrame qué es lo que tú quieres en mi vida y qué es lo que tengo que transformar y cómo cambiar las cosas en mi vida a través de tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero que pongas atención. Las cosas que están deficientes en nuestras vidas necesitan ser corregidas. Hay cosas en nuestras vidas que tienen que ser corregidas. Muchas no las estamos corrigiendo porque nos gusta, porque nos sentimos a gusto vivir en una situación así o seguir teniendo las cosas así. Pero hay cosas en mi vida que no las he corregido, que están causando problemas, me están causando problemas y están causando problemas a otros. Y eso es algo que tenemos que entender muy bien. Me llama mucho la atención cómo el apóstol Pablo le dice a Tito, te dejé ahí para que corrigieses lo deficiente. ¿Qué quiere decir esto? Pablo había identificado en la iglesia de Creta que había cosas deficientes en sus vidas. Había cosas que estaban haciendo que no estaba bien, había cosas que no habían dejado de hacer y que les causaba problemas y le causaba conflicto dejar de hacer lo que estaban haciendo, porque así estaban acostumbrados a hacerlo. Pablo le dice a Tito, tienes que corregir, tienes que decirle a la iglesia que corrija lo que está haciendo. El mensaje que quiero compartir entonces ahora es encontrar esas cosas que aún no has corregido en tu vida y que tienes que corregir. Como Pablo le dice a Tito, es la manera en que tenemos que demostrar que somos hijos de Dios. Es indiscutible que al venir a los pies de Cristo, un cambio sucede en nuestra vida, decía un poco más antes. Cuando dejamos obrar al Espíritu de Dios en mi vida, cosas suceden y experimentamos cambios. ¿Alguien ha experimentado cambio en su vida después de haber recibido a Cristo? Su carácter, su forma de ser, su forma de hablar, su forma de comportarse, pero estoy seguro que aún hay cosas que no hemos podido dejar de hacer. Sin embargo, y debo decirlo así, nosotros no hemos cambiado por dos razones. Esas cosas que no hemos dejado de hacer por dos razones. Primera es que porque no hemos tenido un encuentro genuino con Jesucristo. O porque no le hemos dejado que cambie aquello que tengo yo en mi vida que no quiero cambiar. Si hemos llegado a Jesús, y decimos que conocemos a Dios y nuestras vidas han sido cambiadas y nuestra vida demuestra que ha sido un cambio, entonces un encuentro genuino con Dios. Pero si decimos que conocemos a Dios, que soy hijo de Dios y no ha cambiado algo en mi vida, es porque no hemos dejado que el Espíritu Santo obre en mi vida. Porque no lo he dejado, porque me siento cómodo seguir haciendo las cosas que hago. No sé si me explico. Porque estas áreas sí se las dejo que el Señor las cambie, pero estas no, porque me siento cómodo, porque me gusta.
Quisiera basarme en la carta a Tito, de Pablo a Tito. No la vamos a leer toda, pero quiero resaltar algunos principios que nos van a llevar a corregir las cosas deficientes en nuestras vidas. Pablo le dice a Tito una palabra importante: corregir, para que corrijas, para que corrigieses, dice su palabra. Y esta palabra me llama mucho la atención en el griego, que quiere decir enderezar más. Es decir, arreglar adicionalmente, continuar corrigiendo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué les quiere decir con esto a Tito? Le está diciendo, sí, yo sé que hay cosas que han cambiado, yo sé que han hecho cosas que han cambiado, pero necesitan seguir cambiando. Necesitan seguir haciendo un cambio en su vida. Quizás algunos de ustedes podrían decir, sí, hermano, yo he enderezado mi vida, he enderezado muchas cosas en mi vida y tal vez podríamos estar pensando que llevo un 50%, todavía me faltan más cosas. Bueno, entonces usted ya sabe qué es lo que no ha corregido y tiene que corregir. El mismo Pablo le decía a los filipenses, allá en el Filipenses 3:12, no quiero decir que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Pablo mismo decía, yo no he alcanzado la perfección, no he quitado todavía cosas en mi vida. Imagínese Pablo, ahora imagínese usted y yo, ¿cuántas cosas todavía no hemos querido cambiar en mi vida? Así que no importa el porcentaje que usted haya cambiado, estoy seguro que hay muchas cosas todavía que pueden cambiar. Así que la pregunta es, ¿cómo corrijo esas cosas? Y antes de pasar a 2 puntos que quiero ver en este mensaje, quiero decirle, no nos engañemos, sabemos exactamente qué cosas tengo que cambiar, qué cosas estoy haciendo mal, qué cosas no le agradan a Dios y tengo que dejar de hacerlas. El punto aquí es si estás dispuesto a dejar de hacer las cosas que estás haciendo y que no le agradan a Dios. Número 1, ¿qué tengo que hacer? Creer en la palabra, retenerla. Vean, vamos ahí a Tito 1 del 7 al 9. Le está hablando a los ancianos, le está diciendo a Tito que le hable a los ancianos, pero también le está hablando a la iglesia en general. Yo quiero que lo conceptualice en ese sentido. Tito 1 del 7 al 9 dice, pues un líder de la iglesia es un administrador de la casa de Dios y debe vivir de manera, ¿cómo? Intachable. No debe ser, no debe ni ser iracundo, ni emborracharse, ni deshonesto con el dinero. Al contrario, debe recibir huéspedes en su casa con agrado y amar a lo que es bueno. Debe vivir sabiamente y ser justo. Tiene que llevar una vida de devoción y disciplina. Debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza, doctrina, y demostrar a los que se oponen en que están equivocados. ¿Se fija las características? Usted puede decir, no, ¿sabe qué, hermano? Eso se lo está diciendo para los pastores y a los líderes, ahí a los hermanos diáconos. No, es un mensaje a la iglesia. Como hijo de Dios, esas son características. Y cuando habla de retener la palabra, le está dando, en el lenguaje original, es una palabra que significa mantenerse o adherirse o estar firmemente ligado, fielmente ligado a lo que tú lees. Nosotros somos responsables de retener la palabra de Dios en nuestras vidas. Déjeme preguntarle algo. ¿Usted ha sido instruido en la palabra de Dios? ¿Usted ha sido instruido en la palabra de Dios? Pregunto, ¿usted ha sido instruido en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo lleva en el Evangelio? ¿5 años? ¿10 años? ¿8 años? ¿Todo este tiempo ha sido instruido en la palabra de Dios? Sí, yo creo que sí. Habrá quien no ha recibido a lo mejor una enseñanza suficiente todavía, o tal vez la pregunta sería, ¿te has preocupado por recibir enseñanza? Pero muchas veces es que no hayas recibido o que hayas buscado, lo que nos falta es creer y mantenernos firmes en lo que hemos conocido y aprendido.
Tenemos que retener la palabra, creerla en Él tal y como nos ha sido dada. Pregunta, ¿son suficientemente claros los mensajes en esta iglesia o los estudios que tenemos como para que podamos creer en su palabra? Dios quiere y viene a transformar nuestras vidas a través de su palabra, de una manera sencilla. Y mire, venimos los miércoles, estamos estudiando ahorita el fruto del Espíritu. ¿Se está instruyendo en cómo es el fruto del Espíritu? ¿Está aprendiendo? Sí. Y entonces, ¿usted cree lo que está aprendiendo? Entonces, si usted lo cree, entonces tiene que practicarlo. Ahora lo vamos a ver más adelante. Es importante que tengamos una actitud en nuestro corazón de retener su palabra. Veo que le dice Santiago 1:22. Este ya lo hemos leído y usted lo ha leído muchas veces. Déjeme leérselo en esta versión que estamos usando. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. ¿Se acuerda que dice la versión 60? No sean oidores, sino que hacedores de su palabra. Este pasaje lo hemos insistido en muchas ocasiones y lo sabe usted perfectamente. Lo que veo aquí es que hay dos grupos, por ejemplo, dos grupos de personas que son los que solamente vienen, se sientan y escuchan, y ahí se queda todo. Y está el otro grupo que se sienta, escucha y sale y practica su palabra. La pregunta es aquí, ¿en qué grupo está usted? ¿En aquellos que escuchan la palabra? ¿O en aquellos que escuchan y practican su palabra? Pero ¿qué pasa con los que solo se escuchan, dice la palabra? ¿Qué? Se engañan a sí mismos. Y Jesús lo dice más adelante, después en Mateo 7:26. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece, ¿es qué? ¿Es qué? Como la persona que construye su casa sobre la arena. Es decir, si usted viene y escucha la palabra y no la pone en práctica, ¿qué es? Entonces, la próxima vez que usted escuche un mensaje, venga al estudio del miércoles sobre el fruto del Espíritu y salga y diga, tengo que amar, y no ama, ¿qué es? Se lo dice usted a su espejo. Soy necio, porque haciendo lo que debo hacer no hago, a pesar de que ya lo estudié y que lo sé que lo tengo que hacer. La persona que es oidor profesional se autoengaña. No, hombre, me sé tanta Biblia. No sé si ha escuchado así, tantos pasajes bíblicos, me los manejo muy bien. Y cuando hablas con ella solo menciona de la cantidad de pasajes bíblicos que se sabe. Y luego, ¿cómo está su vida? ¿Cómo está su vida? Yo he escuchado gente que se pone en el púlpito a predicar y a hablar sobre cómo es Dios, cómo hace las cosas, y sale y es exactamente lo contrario. O gente que está oyendo, escuchando el mensaje y sí, oye, qué padre, qué bonito, me inspira, sales y haces cosas distintas a lo que acabas de escuchar. Eso es lo que está diciendo Pablo y está diciendo el Señor Jesús. No seas necio, porque aún sabiendo la palabra, aún entendiendo la palabra, no lo haces. El punto es que cuando nos convertimos en aquellos que solo se sientan a escuchar, en los que ponen en práctica y en los que no ponen en práctica, se vuelven necios. Pero si tú retienes la palabra, crees en la palabra, entonces y la practicas, entonces viene algo maravilloso. Santiago 1:23 dice, pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, será como verte tu cara en un espejo. ¿Qué es eso? La Biblia es un espejo. ¿En qué sentido? En el que tú vienes a la palabra y entonces tú dices, esto es lo que tengo que hacer. Vas y te ves en el espejo y te metes un sustazo porque no es exactamente lo que tú debes ser y el reflejo que tú ves. Y entonces dices, no es lo que está diciendo lo que yo soy. Porque lo oigo, pero no lo practico. Lo escucho, pero no lo hago. Entonces soy un necio. Y lo que ves en el espejo a través de la Escritura es que eres un necio. Porque cuando tú abres la Escritura y te dice lo que tienes que hacer, te confronta con tu realidad y te confronta con la situación en la que estás viviendo hoy, dices, no, mejor no. Si la palabra te dice no te juntes con engañadores, lo vimos el domingo pasado con burlones. Y entonces te das cuenta qué clase de amigos tienes.
y no eres capaz de cambiar y de dejarlos, entonces eres un necio. Dice la Escritura, no te juntes con yugo desigual. Lo escuchas, lo asimilas, lo entiendes y no lo haces, entonces ¿qué eres? Un necio. Pero eso lo refleja la Biblia, por eso dice que es un espejo. Santiago 1:24 dice, te ves a ti mismo y luego te alejas y te olvidas cómo eres. O sea, me conviene mejor no seguir escuchando la palabra, porque entonces me confronta y no estoy dispuesto a hacer un cambio en mi vida. ¿Cierto o no? Hay muchas veces que sales del culto y dices, tremenda predicación del hermano, como siempre. Me llegó a mi corazón y sé qué cosas que tengo que hacer. Bendito el Señor me habló, y sales y se te olvida. A la primera oportunidad que tienes, se te olvida. ¿Qué eres? Un necio que oyendo la palabra no la pones en práctica y te conviertes en un oidor nada más. Insisto, estamos viendo el fruto del Espíritu. Llevamos ya 6 o 7 temas del fruto del Espíritu. Ya a estas alturas del partido, ¿quiénes han venido los miércoles al fruto del Espíritu? Ya a estas alturas del partido ya deberían de haber practicado el amor, la paz, la paciencia, la fe, la benignidad. ¿No? Ya no levantaron las manos. ¿Por qué no? Porque somos... Porque oyendo no lo practicamos, porque no retenemos la palabra, porque no creemos que la palabra puede hacer un cambio en mi vida. Y cuando estamos recibiendo la palabra y la retenemos, la creemos y la ponemos en práctica, mi hermano, déjeme decirle, algo sucede en su vida. Cuando usted pone en práctica lo que escucha, algo sucede en su vida necesariamente. Vea lo que dice Santiago 1:25. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones, ¿qué? Todos. ¿Y la pones en? ¿Ok? Dice, y no olvidas lo que escuchaste. Yo vengo los miércoles y les pregunto, hermano, ¿qué vimos el miércoles pasado? El domingo pasado, ¿de qué prediqué? Pero dice Santiago, le dice Pablo, dice Santiago, y no olvides lo que escuchaste, entonces Dios por tú, o sea que ya no fuiste ¿qué? Si no, eso, y la obediencia trae bendición. Nada más. Si nosotros nos dedicáramos a obedecer su palabra, a decirle, Señor, está bien, me cuesta trabajo amar al hermano porque mira cómo es. Además está morenito. Y lo hago, hay bendición en mi vida. O sea que cuando tú vienes a la palabra de Dios y aunque veas que hay cosas que te cuesta trabajo hacer y dices, lo voy a hacer por obediencia, el Señor respalda y entonces vas a ser bendecido. ¿Usted no quiere ser transformado completamente en su vida? ¿Usted no quisiera ser transformado y sabiendo aquellas cosas que no puede dejar de hacer, las puede hacer? Crea en la palabra. Déjeme volver a Tito otra vez, Tito 1:9 ahora. Y le sigue diciendo, debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Entonces podrá animar a otros con la sana doctrina y demostrar a los que se oponen que están equivocados. Entonces yo tengo que retener su palabra para poder entonces que otros puedan ser edificados. Déjeme aclarar algo, o déjeme aclararlo de mejor manera. Es una realidad que cuando venimos al Señor y la palabra de Dios está siendo sembrada en nuestras vidas, vamos a estar en oposición completa al mundo. ¿Sí van conmigo? Cuando la palabra de Dios se siembra en mi vida y yo la retengo, pasa algo que no lo puedes evitar, inevitable, que es que te opones al mundo. Porque la Biblia te dice algo distinto a lo que el mundo te dice. Y entonces es el momento que tú tienes que actuar y decir, ¿qué tengo que hacer? ¿Lo que el mundo me dice o lo que la palabra dice? Y entonces Santiago dice, si quieres ser bendecido, ¿haz qué? Lo que la palabra dice. Y hay cosas en el mundo que son oposición completamente contraria, pero nos encanta.
Nos llama más la atención lo que el mundo me ofrece. Entonces, cuando tú retienes la palabra, cuando verdaderamente la crees, te estás sosteniendo a ti mismo por la palabra y te estás oponiendo al mundo. Oponiéndote al estilo de vida que antes tenías. Oponiéndote al estilo de vida que el mundo quiere que tengas, pero que no va de acuerdo a lo que Dios quiere para tu vida. Es decir, te conviertes en un salmón cristiano. ¿Sabe cómo son los salmones? ¿Cómo nadan los salmones? En contra de la corriente. Y ahí van los salmones en contra de la corriente. Eso es lo que Dios espera de nosotros. ¿O quieres ser sardina? Tú decides. Tú decides. Necesitamos gente que vaya en contra de la corriente. Necesitamos ser gente que acepte el llamado de Dios a ser diferente a los demás. Que cuando tú estés en un lado te digan, ¿por qué eres diferente? ¿Por qué tú no haces esto que haces? Pues porque yo soy de Dios. Porque yo obedezco su palabra. ¿Y por qué tú no dices groserías y aquí todos? Porque yo soy de Dios. Necesitamos ser gente entonces transformada. Y aquí estamos hablando de transformación que cambia nuestra vida. Rápidamente ahora, vea lo que dice Tito 1:16, Tito 1:16, porque esto confronta muy fuerte. Tales personas afirman que conocen a Dios. Está hablando de aquellas que dicen que yo sí conozco a Dios, pero no hay cambio en su vida. Dice, tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de ¿qué? Ay, Dios mío. Son detestables y desobedientes. No sirven para hacer nada bueno. Qué fuerte, ¿no? Es decir, ¿qué está diciendo aquí? Que si tú dices, sí, yo conozco a Dios, hermano, claro, pues tengo 25 años en la iglesia. Ya soy hasta diácono y maestro de escuela dominical. Claro que tengo a Dios en mi vida. Todos contestaríamos eso. Pero los hechos, dice, niegan lo que tú dices. ¿Y cuáles son esos hechos, hermano? Lo que en oscuro tú haces, lo que en privado haces, pero también lo que en público haces. Que tu vida personal refleje en todos lados lo que tú crees y de lo que tú estás seguro. Es decir, que cualquiera que vea en Facebook tu vida, refleje a Cristo tu vida. Que cualquiera que hable en Instagram y vea un video, lo que vea es una hija o un hijo de Dios. Eso es. Eso es lo que está tratando de decir. Que tú puedes conocer a Dios, pero si no refleja tu vida, eres un mentiroso. Por eso debemos tener mucho cuidado con esto. Nuestro deseo es que seamos compatibles, nuestros hechos con nuestras palabras, ¿no es cierto? Y en esta carta nos da algunos ejemplos de cómo tiene que suceder esta transformación en nuestras vidas. Recuerden que estamos en el punto 1, ahorita vamos a pasar al punto 2. Tito 1:2 dice, enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio, a ser dignos de respeto y a vivir sabiamente. Deben tener una fe sólida y estar llenos de amor y paciencia. Está hablando de ciertas características que debe tener un cristiano. Está hablando de seriedad. No quiere decir que no te rías, sino que tú sí sea sí, tú no sea no, y que te comportes de una manera constante ante cualquier situación, íntegra. Que haya evidencia de que eres cristiano. Me contó en una ocasión un pastor que iba manejando muy rápido, otro pastor, me contaron, iba manejando muy rápido y entonces llegó y lo para un agente de tránsito. Y este agente de tránsito lo para y le dice al pastor, pues sí, dame la multa porque tengo prisa, me tengo que ir, tengo cosas. Y el agente de tránsito dice, no, pero pues podemos arreglarlo, ¿no? De alguna manera, pues evítese la multa. ¿A quién no le ha pasado algo así? Evítese la multa. Y entonces este hermano dijo, no, yo no puedo hacer eso. Yo soy un hijo de Dios, yo soy cristiano. Y el policía le dice, hermano. Y el pastor le contesta, primo, ¿cómo evidencias que eres cristiano? Este agente de tránsito, siendo cristiano, pide un soborno. ¿Cuántos hemos caído en una situación así?
¿Cómo evidenciamos nuestra vida como cristianos? Debemos tener una vida diferente, una vida de integridad, porque el Señor nos ha venido a cambiar. Amén. Tito 2, 3 al 5. Porque no nada más a los hombres les dice qué deben ser o cómo deben ser. Ahí le va lo que les dice a las mujeres. Si tú quieres retener la palabra de Dios, dice Tito 2 del 3 al 5, dice, de manera similar, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. Está hablando de la forma de vestir. No deben calumniar a nadie. En griego dice chismosas. Comunicativas. Ni emborracharse. Imagínense cómo eran las hermanitas ahí en Creta. En cambio, deben enseñarles a otras o a otros lo que es bueno. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las demás jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos y a vivir. Está hablando de las mujeres que han sido transformadas por Jesús. ¿Tú eres una mujer transformada por Cristo? Bueno, se me olvidó decirle a los hermanos varones, ¿son transformados por Jesús? Hay cosas todavía en nuestra vida que no podemos dejar de hacer. Pero este pasaje habla de un cambio de vida. Tito 2:6 dice, del mismo modo, anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente. Se fija cómo Pablo empieza a abarcar todas las áreas, etapas de la vida del ser humano. Hombres, mujeres, jóvenes. Pero también les dice a los empleados, a los que están bajo sujeción de algún patrón o algún jefe. Dice Tito 2:9, los esclavos siempre deben obedecer a sus amos y hacer todo lo posible por agradarle y no ser ¿qué? ¿Y no ser qué? Respondones. Que cuando vayas con tu jefe vea un cambio de conducta y te diga, tienes que hacer esto. Sí, claro, con todo gusto. Así como nuestros hijos nos contestan cuando los mandas a lavar los trastes. Sí, escombra tu cuarto. Sí, con todo gusto, mamá, claro. Que seas una persona íntegra, que haya y refleje el cambio en tu vida. Así que el primer principio es creer y retener la palabra. Es decir, yo tengo que hacer cambios en mi vida, la tengo que creer, y la Biblia es un espejo que me va a reflejar qué es lo que yo tengo que cambiar en mi vida. Número 2, ahora sí, refleja y habla la sana doctrina, le dice Pablo a Tito. ¿Qué es esto? Le dice 2:1, Tito, en cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleja la sana doctrina. Yo te pregunto hoy, ¿tu vida refleja la sana doctrina? ¿Tu vida refleja lo que has aprendido? Una cosa importante, hay doctrinas equivocadas en las iglesias. Hay que pueden perjudicar nuestras vidas, doctrinas raras que van en perjuicio y hasta esclavitud de nuestra propia vida. Pero aquí está hablando de una doctrina que cambia, que transforma. Pablo le dice a Tito, no solo debes hacer, y de esto ya lo vimos, sino también debes hablar. Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Cuidemos lo que decimos. Ya entendí que lo que tengo que hacer es retener la palabra de Dios. Ahora cuida lo que hablas. Cuida lo que dices. Primera de Corintios 15:33 en la versión 60 dice, no erréis, las malas ¿qué? Conversaciones corrompen las buenas costumbres, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza nuestra lo digo. Es muy importante que nosotros hablemos lo correcto, que cuando estemos hablando la gente escuche un lenguaje diferente, que mi estilo de hablar sea diferente al estilo de los demás. Si yo estoy en medio de un círculo de amigos, de un medio de círculos compañeros, y ellos están hablando de algo que no conviene que yo hable o que yo participe, no lo hagas. Porque no va de acuerdo a lo que la palabra te ha enseñado. Es decir, tenemos que dar un reflejo de la buena enseñanza que hemos recibido. Y cuidado con lo que decimos aún entre nosotros mismos.
De pronto estamos siendo influenciados por el mundo, por cosas que el mundo vive, nos influencia de manera muy fácil. Y entonces caemos y decimos, árbol que nace torcido, ni Dios lo endereza. Y entonces, ¿usted cree que es así Dios? ¿Usted ha aprendido que es un Dios así? ¿Que no es capaz de enderezar a cualquiera? Si no, véame a mí. Fue capaz de enderezarme. Él no es capaz de enderezar. Entonces, ¿por qué participamos en eso? ¿Por qué decimos muchas veces eso? He conocido a hermanos cristianos que me dicen, así como dice la Biblia, con a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Dónde dice? Les veo con caras como que ¿a poco no dice eso? ¿Me explico? Ya hay cosas y tendencias que recibimos del mundo y las adaptamos, y entonces no hablamos la buena doctrina, no hablamos de lo que he aprendido, no lo practicamos. Yo no doy diezmo porque no sé qué hacen con él. Yo no doy diezmo porque eso es del Antiguo Testamento. ¿No has escuchado eso? Por eso no diezmo. Y se lo dices a alguien que apenas va llegando a la iglesia, o lo comentas y lo sueltas por decirlo, o sueltas por lo... ¿Qué tiene de malo una copita? Pues nada, hombre. Pablo le recomienda a Timoteo que se tome una copa. Esa es la manera correcta de interpretar lo que he aprendido, y lo decimos y lo practicamos. Y entonces ya no somos oidores. Digo, no somos hacedores, sino somos oidores. Necesitamos hablar lo correcto. Si la Biblia dice que Jesús convirtió el agua en vino, entonces decimos, pues no, mira, hasta Jesús convirtió el agua en vino. Pues vamos a darle. No. El problema es que el vino te convierte en un adicto, en un alcohólico, en un borracho. Y eso es lo que le agrada a Dios. Esa es la enseñanza que tú has aprendido. No. Porque el alcohol esclaviza. Hay gente que sabe que tiene predisposición al alcohol. ¿Usted sabe eso? Tiene predisposición al alcohol y sabiéndolo no lo hace. Porque sabe que puede caer en eso. Gente que ni conoce a Dios lo hace. Yo trabajé 2 años en un centro de rehabilitación y me tocó compartir con mucha gente que decía, yo no quiero ser igual como mi papá, míralo, aquí adentro está. Yo quiero dejar de serlo como él. Y no eran cristianos. Y hay cristianos que no entienden que haciendo lo que están haciendo, contrario a lo que dice la Escritura, pueden caer en esclavitud. Busquemos consagrarnos hablando lo correcto. A veces tampoco tenemos poco tiempo en el Señor y cometemos muchos errores, pero a medida que vamos madurando, vamos afianzándonos más a Él. Pero la iglesia, lamentablemente, empieza a adoptar tendencias y modas del mundo, porque no conoce y no se afianza en la palabra. Y así lo dijo el Señor Jesús. Vea lo que dice Mateo 15:9. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Prefieren adaptar las cosas del mundo y meterlas a la iglesia para que la iglesia esté tranquila y no se vaya. Yo prefiero traer ideologías de la iglesia para que la iglesia se sienta cómoda y entonces no se nos vayan. Efesios 4:14 dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas o doctrinas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Pero si tú no estás afianzado en la sana doctrina, si no estás afianzado en la Escritura, cualquier cosa que venga nos va a llevar. Nos va a llevar. Y por eso hay iglesias llenas ahora, iglesias que aceptan la homosexualidad. Hace unos años me enteré de una iglesia que nombró a una pastora lesbiana. Y hay un montón de argumentos que se pueden utilizar para justificarlos bíblicamente, pero son doctrinas desviadas. Pero si tú no estás agarrado de la sana doctrina, si tú no estás afianzado en la palabra, cualquier doctrina nos va a arrastrar. ¿Por qué debemos copiar las cosas del mundo? Dios nos ha llamado a ser diferentes, a influir y no ser influenciados.
¿Cómo influyes tú alrededor de tu gente? Vea lo que dice Primera de Pedro 2:9. ¿Por qué? Porque ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa. Usted debe estar diciendo amén por cada cosa que estoy diciendo. Lo voy a volver a decir, porque ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa. Usted no es igual que el mundo. Y entonces no debemos hacer las cosas que el mundo hace, porque hay que retener su palabra y ponerla en práctica. Pablo estaba preocupado por las iglesias, porque los mismos problemas que tenían antes los tenemos hoy. A veces no medimos lo que decimos y damos consejos a veces que ni siquiera son lo que la Biblia dice. Así que tengamos mucho cuidado con lo que decimos. Miren lo que dice 1 Corintios 8, del 9 al 13. Porque hay gente que dice, yo ya tengo libertad de hacer lo que yo quiera. Eso lo puedo hacer porque yo ya soy maduro espiritualmente. Ya no me afecta. Fíjese lo que dice Pablo a Corintios. Pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Pues si otros te ven con tu conocimiento superior, ¿qué les está diciendo? Si ustedes aquí me ven detrás del púlpito predicando, o a Mario, o a Ramón, o a cualquiera de los muchachos de la alabanza, y ustedes lo ven y abren el Facebook y me ven con una botella, con una caguama, ¿qué van a decir? O vemos a algunos de los muchachos de la alabanza haciendo cosas que no deben hacer en el Facebook, ¿qué van a decir? Es que ya son maduros, ellos sí pueden hacerlo. ¿Eso va a decir? ¿Qué va a decir? Es lo que está diciendo Pablo aquí. Les está diciendo, entonces, los que no tienen, pues si los otros los ven con tu conocimiento superior comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirán alentados a velar su conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo? ¿Qué está diciendo? Pues si él lo hace, lo voy a hacer yo también. Entonces aquí va a ser una pachanga y en lugar de vino, en lugar de jugo de uva en la Santa Cena, vamos a ponernos un poquito de vodka o whisky. ¿Qué prefiere? Dice, así que a causa de tu conocimiento superior se destruirá un creyente, como ustedes pecan contra otros creyentes al alentarlos a hacer algo que para ellos está mal. O sea, la cosa es que alguien le dice, está mal que haga eso, y lo está haciendo, y es el diácono. Hacer algo en contra de ellos, pecan contra Cristo. Por lo tanto, si lo que como hace que otro creyente peque, nunca más comeré carne mientras viva, porque no quiero hacer que otro creyente tropiece. ¿Se fija? Lo que me trae el conocer de la palabra de Dios, el tener la doctrina arraigada en mi vida, el que si yo veo que a Jorge le causa un problema lo que yo haga, no lo voy a hacer aunque a mí me guste hacer y yo me crea muy superior en mis conocimientos. ¿Sí? ¿Van conmigo? Porque no es el problema que yo coma carne o no, dice Pablo. El problema es que a Jorge le afecte que yo come carne. Y yo prefiero que Jorge no caiga a que yo coma carne. Eso es la práctica de la sana doctrina. ¿Se dan cuenta el impacto que puede ocasionar algo equivocado en mi vida con otros? Déjame ir terminando. Lo extraordinario es que cuando uno hace lo correcto delante de Dios, los demás se impactan y la demás gente queda impactada. La gente podrá darse cuenta de que tenemos una forma diferente de ser, de divertirnos, de hacer las cosas, de disfrutar las cosas que Dios nos ha dado. Porque ¿cómo puedes pararte a predicar? ¿Cómo puedes pararte a hacer algo si no eres congruente con lo que haces? No puedes. ¿Cómo puedes decir que tú conoces a Dios si tu comportamiento es distinto en la calle? Si te dejas llevar por cualquier doctrina, por cualquier ambiente, por cualquier circunstancia. ¿Cuántos cristianos han caído por el miedo a que no sean aceptados en una comunidad? Porque no pueden hacer lo que los otros hacen. Porque prefieren que los acepten a mantener su fe firme. Así que siempre experimentar cambios en nuestra vida
Si quieres experimentar cambios en tu vida, retén la palabra, cree en la palabra y háblala en todo tiempo. Refléjala, cree en la palabra, retén la palabra y refléjala en todo lo que hagas. Y hay una bendición especial en tu vida, porque Dios va a bendecir la obediencia. ¿Se acuerdan que lo leímos en Santiago? Dios va a bendecir la obediencia. La visión de Dios para nuestra iglesia, hermanos, es que estemos firmes espiritualmente a través de la enseñanza de la sana doctrina. Que podamos crecer en madurez espiritual y podamos impactar a otros. No con campañas de evangelismo, no con mi propio testimonio. Que la gente pueda ver en mi vida un cambio que ha sido transformado por la sangre de Cristo. Que la gente pueda ver en mí a una persona diferente, que puede mantenerse firme a pesar de las circunstancias. Porque si no soy capaz de hacerlo, se está autoengañando, dice la Biblia. ¿Y es usted un qué? Un necio. Así que la próxima vez que usted se vea en un espejo a través de la Escritura y diga, tú quieres que yo haga esto, Señor, y no lo hago, soy un necio. Y quiero ser bendecido por ti. Así que voy a retener la palabra, voy a creerla y voy a hablarla. ¿Amén? ¿Lo puede hacer? Pídale al Señor. Usted sabe bien en qué parte de su área no ha podido superar. ¿Qué área de su vida no le ha podido dejar el Señor cambie? Es el momento de hacerlo. Cierre sus ojos y vamos a orar.